Buenas tardes a todos. Hablaremos de diabetes. Comenzaremos sobre la parte del diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad. Y lo primero es tomar en consideración algo que se llama metabolismo de la glucosa. ¿Y qué es esto? Bueno, es cómo nuestro cuerpo obtiene energía a partir de la ingesta de alimentos, especialmente de este tipo de carbohidrato. Entonces, a grandes rasgos, la función del azúcar, como mucha gente le conoce, que es otra forma de decirle a la glucosa, pues la obtenemos a través de diferentes alimentos. Aquí les puse el ejemplo de una bebida energética, una bebida de refresco, que si nosotros la ingerimos, nos va a dar energía a través de la obtención de esta glucosa. Bueno, miren, por ejemplo, ingerimos este alimento, puede ser cualquier otra cosa, pero que contenga una cantidad de azúcar. Después de que se vuelve el bolo alimenticio, pasa a través del estómago hasta esta porción que se llama intestino delgado. Y en esta primera porción del intestino delgado, a su vez que se llama duodeno, vamos a tener una vía de señales en donde nuestro páncreas va a detectar esta glucosa. El páncreas va a producir una hormona que se llama insulina, seguramente ya lo han escuchado. Vean ustedes cómo aquí tenemos estos hexágonos muy pequeños que representan a la glucosa. Y al momento en el que lo detecta entonces, las células del páncreas, específicamente las beta pancreáticas, van a producir esta insulina. ¿Cuál va a ser la función de la insulina? Meter esta glucosa hacia las células del hígado para producir su metabolismo. Entonces, así es como se obtiene energía a través de la glucosa. La ingerimos, el páncreas lo detecta una vez que está en el intestino, se libera insulina y gracias a esa insulina entra la glucosa en la célula y nos da energía. Ya después de aquí pasa a los diferentes órganos, por ejemplo, células de los músculos que están en los brazos, en las piernas, células del mismo intestino, del cerebro, del corazón, etcétera. Así es como obtenemos energía y esta es la intervención que tiene el páncreas en esta obtención de energía por medio de la insulina. Una vez viendo esto, pasamos ahora sí a la definición de lo que es la diabetes. Es una enfermedad crónica, quiere decir que es una enfermedad que va a producirse durante un largo periodo de tiempo y sus características son que consiste en un estado elevado de glucosa, una hiperglucemia, que es resultado de una deficiencia en la producción de insulina que dijimos que se produce en dónde, exacto, en el páncreas, o un defecto en la acción de esta, es decir, que se produce poco o no se produce lo suficiente, o bien la diabetes también puede ser generada porque se produce pero no funciona esta insulina, no puede insulina. Entonces, esta es la definición de diabetes, una enfermedad muy conocida y que tiene una alta prevalencia. Ahora, sobre el origen, entonces tenemos que contamos con factores genéticos. Nuestra población tiene un gran número de personas que presentan diabetes. Seguramente ustedes tendrán algún familiar, algún conocido, amigo, compañero de trabajo que saben que tiene diabetes y esto es bastante común. Ahora ya entrando en lo que es la fisiopatología de la diabetes, que tiene que ver con el origen también de esta enfermedad, afecta, pues está de la siguiente. Cuántos en azúcar muy elevada está en nuestro cuerpo, pues obliga a que las células beta de los islotes de Langerhans, que son células que se encuentran en el páncreas, van a estar produciendo, es decir,
va a impedir que funcione bien. El principal enemigo de una persona para que desarrolle diabetes es los alimentos altos en azúcar. Y ojo, porque tampoco quiero caer en esto de decir que son malos, porque aquí no es bueno o malo un alimento, pero el consumo en exceso de este tipo de alimentos sí nos va a estar produciendo la diabetes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Moderar su consumo. ¿Cómo se va a ver esto de la glucosa en la sangre? Bueno, miren, aquí tienen una representación con unos pequeños puntos de color amarillo. Esto representa la glucosa. Está presente en nuestro torrente sanguíneo, como pueden visualizar. En una persona que tiene niveles normales, pues la glucosa se va a ver así, un poco distribuida. Pero cuando tenemos un consumo alto, se va a ver una cantidad mucho más grande de esta glucosa. Por lo tanto, tenemos que tratar de que esté en un nivel normal. Si no, imaginen que tenemos a una carretera. Si en una carretera constantemente están pasando una gran cantidad de vehículos, seguramente se va a producir un tráfico. Es decir, va a haber lentitud para llegar hacia cualquier lado. Y además va a haber un desgaste de estas vías que, en el caso de una carretera, representa las arterias. Ese desgaste, esos baches que se producen, es algo parecido a lo que sucede con nuestras células, ya que no va a poder circular bien esta energía. Por eso es que tenemos que tener un nivel normal, para que se pueda hacer este reemplazo o reencarpetado a nivel celular, que obviamente no se llama así, pero es para ejemplificar, y de esa manera nos mantengamos en la homeostasis, es decir, en el equilibrio del cuerpo. Bueno, entonces esa es una forma en la que podemos entender la diabetes. Tenemos, por supuesto, factores de riesgo, aquellas condiciones que nos van a favorecer el que se desarrolle o aparezca la diabetes, específicamente la tipo 2, porque como vamos a ver, hay 4 tipos de diabetes. La más frecuente por una amplia mayoría es la diabetes tipo 2. Entre ellos, los más importantes son el sobrepeso y la obesidad, por supuesto, el sedentarismo, la presión alta y alteraciones en los triglicéridos. También tener, como ya lo dijimos, familiares, pero también hay otras condiciones como el síndrome de ovario poliquístico, haber sido un producto macrosómico, es decir, haber nacido con kilos de más de 3 kilos, la diabetes gestacional en el caso de una mujer que haya estado embarazada y que tuviera diabetes durante este periodo, o bien el simple hecho de pertenecer a uno de los siguientes grupos étnicos: afroamericano, latino como somos nosotros, nativo americano, asioamericano, entre otras más. Como ya dijimos, es una enfermedad de alta prevalencia. La diabetes a distribución normal por la Federación Internacional de Diabetes en este año 2019 nos puso que fue el del 9.3%. A nivel nacional, me parece que esta es una infraestimación, pero la encuesta nacional de salud y nutrición calculó aquellos años del 2018 y 2019 en un porcentaje del 14.4%. Entonces, como vemos, es una enfermedad de alta prevalencia. Entre 1 a 2 de cada 10 personas en todo el país va a desarrollar o ya tiene, más bien, ya tiene diabetes. La clasificación. Como dijimos, hay 4 grupos. La tipo 1 podemos entenderla como una diabetes autoinmunitaria, porque hasta el 95% de los casos va a ser causada por esta etiología, y el 5% no se sabe. Entonces podemos decir que la diabetes tipo 1 es una deficiencia en el sistema inmune que va a producir una destrucción de las células que fabrican la insulina. Estas células beta que están en el páncreas. Anteriormente se le conocía a esta como la diabetes mellitus tipo 1, como la diabetes infantil, pero este término ya está en desuso. Actualmente le decimos DM tipo 1. La DM2 o la diabetes mellitus tipo 2 es, como dijimos, la de amplia mayoría cuando tenemos una resistencia a la insulina, es decir, la tenemos pero no funciona, y esto es debido a la obesidad y a otros factores de riesgo como los que dijimos. Tenemos de tipo específico, aquí destaco la MODY, que tiene mucho que ver con infecciones, fármacos, es decir, aquella producida por algún agente externo, ya sea por agentes externos, hablando del páncreas, o bien otro tipo de enfermedades, así como trastornos genéticos.
pero que bien no tienen que ver con la inmunidad ni con la resistencia a la insulina. Y la cuarta clasificación de esta diabetes es la diabetes gestacional, aquella que se produce en el embarazo. Como ya lo mencionamos, en la diabetes tipo 1 hay un proceso inmunitario, hay un ataque del mismo cuerpo hacia las células que producen la insulina, que dijimos que son las células beta pancreáticas. Estos anticuerpos están contra una enzima importante que es la descarboxilasa del ácido glutámico, los anticuerpos antiinsulinas y la fosfatasa de tirosina. Todas estas constituyen hasta el 80% de los casos de un paciente con diabetes tipo 1, es decir, ya está mucho más estudiada esta enfermedad. Y en el caso de la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, aquí hemos mencionado que se produce una resistencia a la insulina, es decir, está ahí, pero se resiste a meter la glucosa hacia las células para producir energía. Hay una disminución de estas células beta pancreáticas porque ya han trabajado muchísimo cuando se ingiere una gran cantidad de alimentos altos en azúcar, y también tenemos un aumento en la producción del hígado de glucosa, entre otras cosas. Aquí podemos ver, por ejemplo, a nivel histológico y a nivel del órgano, cómo en un vaso sanguíneo se producirían del páncreas el transporte de la insulina de los islotes de Langerhans, que es esta porción o estas porciones en donde se producen las células beta pancreáticas y que éstas producen la insulina. Entonces, el páncreas es el que se va a ver afectado. Otras cosas que suceden es un aumento del proceso inflamatorio con las incretinas, de la ruptura de la grasa y también de la reabsorción de esta misma glucosa que en lugar de eliminarla va a permanecer en la circulación. Y esto a su vez va a producir también una disfunción en aquellos componentes celulares del sistema nervioso que permiten el movimiento y la sensibilidad, algo que también puede explicar dentro de esta fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2 la aparición de la neuropatía diabética, que es una entidad o una complicación de la diabetes crónica que ya vamos a hablar también. Entonces tenemos estas dos principales distinciones, la diabetes tipo 1 que dijimos que anteriormente se le conocía como diabetes infantil. La diabetes tipo 2, por otro lado, se presenta normalmente en mayores de 40 años, pero lamentablemente cada vez vemos casos de jóvenes entre 20 y las edades de los 30 años con aparición o debut de diabetes mellitus tipo 2. Entonces, aquí tradicionalmente la diabetes tipo 2, mayores de 40 años, pero dijimos que puede aparecer en otras poblaciones menores. La diabetes tipo 1, continuando con esta comparativa, tiene una propiedad autoinmune donde el cuerpo va a atacarse a sí mismo hasta en el 95% de los casos, afectando las células beta pancreáticas y a su vez la producción de insulina. Por lo tanto, va a haber una deficiencia de esta hormona y va a verse reflejada en personas delgadas con un inicio rápido, generalmente del nacimiento o a los pocos años de la infancia o en la adolescencia. A su vez va a tener una complicación que se llama cetoacidosis, de la cual también vamos a hablar, y la presencia de anticuerpos. Por otro lado, la diabetes tipo 2, mencionamos en mayores de 40 años, está asociado a otras enfermedades crónicas como la presión alta, la alteración de los lípidos y la aparición de las placas de aterosclerosis, es decir, que se tapen las arterias, que existe hipertensión y que exista dislipidemia. La resistencia a la insulina, resistir que funcione bien, obesidad y generalmente esta tarda años en aparecer y está asociada más con el síndrome hiperosmolar. Me han tocado ver muchos pacientes de estos con el síndrome hiperosmolar y los depósitos de una placa que se llama amiloide. Y continuando con esto, tenemos a su vez criterios para diagnosticar la diabetes, es decir, bueno, ya sabemos que la diabetes tipo 2 se va a presentar en una persona obesa, que consume mucho azúcar, que no hace ejercicio, que hace también puede estar haciendo periodos de hipertensión o que de repente tiene picos de presión alta. Les suena seguramente, hasta están pensando muchos de ustedes en ustedes mismos o en familiares o en personas cercanas. Pero para poder diagnosticar tenemos 4 puntos. En lo personal, la tipo C, la forma C de clasificar que ven en esta diapositiva, es la que más confianza nos da. La tipo C o la hemoglobina glucosilada es un estudio que se le pide a la persona, un estudio de sangre que nos va a medir la glucosa 3 meses para atrás. Aquí no hay engaño, no hay duda, no es si tuvo mucho ayuno o no, simplemente va a hacer el estudio y si el valor es mayor a 6.5% es diabetes. Hay médicos
que recomienda síntomas clásicos de diabetes. Lamentablemente, no vamos a tener síntomas hasta que la enfermedad ya está muy avanzada. Es decir, hasta que comienzan a aparecer síntomas de la diabetes, es decir, lo que uno siente, es que vamos a detectarla en muchas de las ocasiones. Y los síntomas clásicos se conocen como las 3P o las 4P, que es polidipsia, que es que nos dan muchas ganas de tomar agua o mucha sed. Polidipsia significa eso. Polifagia, es decir, comer mucho, poli es mucho. Poliuria, ir muchas veces al baño. Entonces, poliuria, polidipsia, polifagia nos va a asociar con diabetes. Esos son los síntomas clásicos de la diabetes. Esto se suma el criterio de una glucosa al azar en cualquier momento del día que sea mayor de 200. Si tenemos esos síntomas clásicos de la diabetes, más un azúcar mayor a 200, pues ya estamos hablando de esa enfermedad. Por otro lado, podemos también solicitarle una glucosa en ayuno y si esta es mayor a 126, una glucosa hecha por el laboratorio en una química sanguínea también es un criterio de diabetes. La hemoglobina glucosilada que ya hemos mencionado, o bien medir la glucosa 2 horas después de haber ingerido una cantidad específica de glucosa, que serían 75 gramos. Estas son las 4 formas de diagnosticar diabetes. Tenemos criterios específicos para hablar de una prediabetes, seguramente ya han escuchado este término, es decir, la antesala de la diabetes. Aquí los valores, en lugar de ser mayores de 126 en ayuno, van a ser de 100 a 125, a las 2 horas en lugar de ser de 200, van a ser en 140 a 199, y en el caso de la hemoglobina glucosilada, como dijimos, un estudio de laboratorio que nos detecta la glucosa pegada a la hemoglobina 3 meses para atrás, pues sería de 5.7 hasta 6.4 en lugar de mayor a 6.5 como es el caso de la diabetes. Entonces aquí podemos ver las diferencias que tendríamos entre la prediabetes y la diabetes, que ya sería la enfermedad más acentuada. Hasta hay un código de colores que hice para tratar de ejemplificarlo de una mejor forma. Tenemos metas a su vez de control. Cuando la persona tiene diabetes vamos a intentar que llegue a no más de 130. Si en ayuno está en menos de 130, podemos decir que es controlada. Lo mismo que si después de 2 horas está en menos de 180. Lo mismo que si en la hemoglobina glucosilada está en menor a 7. Estos mismos 3 estudios de los que ya hemos hablado. En la tipo MODI, o que como ya recordarán es la diabetes tipo 3, tenemos una diabetes de inicio tardío que tiene que ver con factores exógenos y que está asociada también a una falta de la respuesta de insulina. Es una enfermedad hereditaria. En este caso quiere decir que vamos a transmitirla de padres a hijos y cada vez más estudiada, pero todavía faltan muchos más datos. Lo están viendo mucho los estudiosos de la genética. Existen 6 tipos hasta el momento de este tipo de diabetes. La diabetes tipo 3 o MODI es alteraciones cromosómicas en estos cromosomas. El brazo corto del PQ, perdón, del 20Q, el del cromosoma 7 y otro tipo de cromosomas. ¿Cómo vamos a tratar la diabetes? Bueno, ya entrando, ya hemos hablado de qué es la diabetes, una enfermedad crónica caracterizada por hiperglucemia, con una disfunción de la insulina y de los factores de riesgo y demás, pero ¿cómo la vamos a tratar? Seguramente ya saben muchos de ustedes que existen pilares no farmacológicos para tratar la diabetes, es decir, que no ocupan siempre medicamentos para tratar la diabetes, pero como sabemos, pues a veces sí son necesarios. Estos tratamientos no farmacológicos se basan en una dieta específica llamada dieta mediterránea. Aquí pueden visualizar una imagen más o menos en qué tipo de alimentos consisten. Miren, por ejemplo, aquí tenemos un pan tipo baguette, tenemos lechuga, pollo, aquí carnes blancas en general, tenemos algunas frutas, granos por supuesto, e incluir varias verduras nos va a favorecer el evitar la diabetes. En el caso de la leche, que sea deslactosada, de preferencia deslactosada light. En la medida de lo posible, entendemos que muchas de las veces no va a ser tan fácil tener disponibilidad de tiempo para preparar los alimentos.
Pero si ustedes se esfuerzan y dedican un tiempo a prepararlos en una hora determinada del día, seguramente sí van a poder cumplir con esta dieta. Y es una invitación a que puedan llevarla a cabo. Yo sé que es muy atractivo de repente comer unos boneless, de repente comer algunas alitas, hamburguesa, pizza, demás. Por supuesto, los tacos que tienen un alto contenido calórico. Son muy ricos, tampoco les digo que sean malos, pero en la medida de lo posible sí se debería tratar de cumplir la dieta mediterránea. Esto nos va a permitir prevenir la diabetes y si ya la tenemos, tratarla. El primer pilar entonces del tratamiento para la diabetes es la alimentación adecuada, específicamente la dieta tipo mediterránea. Hacer ejercicio, por supuesto, la OMS nos recomienda que sean 150 minutos semanales o 5 días de la semana que dure media hora cada de estos días. El tratamiento farmacológico, el pilar del tratamiento farmacológico es la metformina y por supuesto la educación. Si no conocemos la enfermedad, si tenemos estos tabús acerca de la diabetes o de sus tratamientos, muy difícilmente la persona se va a controlar. Hay gente que no cree en la diabetes, hay gente que no cree en las complicaciones de la diabetes, ni mucho menos en los fármacos que se utilizan o que utilizamos para tratar esta enfermedad. ¿Por qué es esto? Lo primordial yo creo que es porque no existen síntomas al momento de que una persona se le habla de la diabetes o de que ya tenemos la enfermedad. Como vimos, muchas de las ocasiones no vamos a tener estos síntomas clásicos, pero ahí está el daño. Entonces es importante que sí tengamos esta educación, un punto fundamental para combatir la alta prevalencia de la diabetes que a nivel nacional está estudiada en el 14% de la población. La primera línea del tratamiento, ya hablando de medicamento después de la alimentación, el ejercicio y la educación, es el uso de la metformina. En un paciente no sano se le va a dar este medicamento de primera línea. Tiene varios beneficios la metformina. Entre ellos, por ejemplo, está la pérdida de peso. También está el que casi no tenemos hipoglucemias, o sea, que no se nos baja además la glucosa con el tratamiento. Que ojo, si bien la glucosa alta nos preocupa y mucho, cuando la glucosa baja más de lo que debe de bajar, esto nos puede condicionar un caso de hipoglucemia y esto se transforma ya en una urgencia médica. Como la metformina no nos produce casi nunca esta hipoglucemia, vamos a preferir darla. Esa es la principal razón por la que la metformina es el primer medicamento que damos para la diabetes, además de que es muy económica, de fácil acceso y prácticamente la encuentran en todos lados. De hecho, es el que más luego andan regalando los pacientes que tienen mucha metformina. Entonces, este medicamento es una maravilla porque le va a ayudar a perder peso y recordemos que la diabetes está asociada muchísimo a la obesidad, entonces es una doble ventaja, nos ayuda a perder peso y nos ayuda a controlar la glucosa. Solamente va a tener la siguiente contraindicación, que es en un paciente con insuficiencia renal ya en un estadio avanzado 4 a 5, ahí ya no se va a dar la metformina y tampoco cuando tenemos una falla en el hígado. Estas son las únicas contraindicaciones para el uso de este maravilloso medicamento. Aquí tenemos algunos fármacos disponibles llamados sulfanilureas. Aquí nada más quiero ejemplificarles el más característico, que es la glibenclamida. De hecho, van a encontrar muchas presentaciones asociadas a metformina más glibenclamida, normalmente de 5 miligramos, y como ven, su acción es de 24 horas. Cuando la persona no se controla suficiente con la metformina, pues damos la metformina con glibenclamida en muchas de las ocasiones. Este tratamiento se va a individualizar y bueno, tenemos otros más, pero el más característico de este grupo de las sulfanilureas es la glibenclamida. Aquí considerar que tenemos efectos adversos y el primero que nos menciona es la hipoglucemia, esto que hablamos que en la metformina casi no aparece. En pacientes que toman glibenclamida o alguno de estos fármacos sí puede aparecer y por el caso contrario de la metformina, si aumenta el peso, nos puede producir rash o toxicidad. Aquí tenemos otros dos tipos de fármacos, los análogos de la metglitina y también las biguanidas. Aquí está la metformina en este grupo. Hay más biguanidas, pero al tratamiento de la diabetes solamente damos metformina. Esta tiene un efecto de 4 horas. Vean ustedes cómo la glibenclamida, por ejemplo, tiene más de 24 horas de acción. Y como vemos, las alteraciones en el caso de los análogos de la meglitinida, pues son los siguientes, la repaglinida y la nateglinida. Estos son fármacos que existen en nuestro medio, están en las instituciones, pero casi no son dados debido a que estos aumentan el peso. Y lo que queremos en un paciente con diabetes es mantener el peso a raya o tratar de disminuirlo como si genera la metformina.
Pero la metformina, pues si bien es maravillosa, tiene muchas propiedades muy benéficas y no nos produce hipoglucemia, sí pudiera llegar a producir alteraciones de gastrointestinales, como podrían ser diarreas o un síndrome de intestino irritable, o también la producción de mucho gas. Hasta una de cada cuatro personas que toman metformina podría llegar a presentarla. Es el efecto adverso más frecuente de la metformina, pero fuera de ahí solamente tenemos acidosis láctica cuando hacemos mucho ejercicio y tomamos metformina, o bien la deficiencia de la vitamina B12. Como dato, muchas personas que son diabéticas y están bien controladas y hacen ejercicio, pero que toman metformina, pueden sentirse cansadas, que les falta mucha energía, y muchas de las veces es por la misma metformina que nos produce una deficiencia de la vitamina B12, de la tiamina. Entonces se recomienda tomar específicamente estos suplementos. Si ustedes consumen metformina, son diabéticos y consumen un complejo B, tratar de que sea específicamente la vitamina B12. Las demás vitaminas B, nuestro cuerpo las va a depurar. Tratamientos adicionales, las tiazolinedionas, por ejemplo, tenemos aquí la pioglitazona, que es la estrella de este grupo. Y bueno, aquí sí tenemos más complicaciones. Este fármaco tratamos de evitarlo en los diabéticos, ya que podemos tener algunas alteraciones a largo plazo que, bueno, son poco frecuentes, pero está la posibilidad de que se desarrollen, que es la retención de líquidos, el aumento de peso, la insuficiencia cardíaca. De hecho, la pioglitazona y en general las tiazolinedionas están contraindicadas en la insuficiencia cardíaca, o el cáncer de vejiga, por ejemplo, es otra complicación que podría desarrollarse. Son muy pocos los casos, es muy poco probable que suceda, sin embargo está como un factor de riesgo. También las fracturas, porque se asocia con osteoporosis, y en el caso de la rosiglitazona nos puede aumentar el riesgo cardiovascular, que justamente es algo que pasa con la pioglitazona. Bueno, y aquí tenemos otros como la carbosa, que son inhibidores de la alfa-glucosidasa, y estos fármacos que son cada vez más usados, los inhibidores de PP4. Aquí, sin lugar a dudas, la linagliptina y la sitagliptina son las que se llevan la corona. Son fármacos que se prefiere mucho su uso y cada vez más, debido a que, igual que la glibenclamida, duran 24 horas, pero son más eficaces para reducir la glucosa, y al igual que la metformina, casi no nos baja mucho la glucosa a un nivel de hipoglucemia. Por lo tanto, también son fármacos muy buenos. Cada vez están más en uso los inhibidores de la DPP4, la sitagliptina muchísimo. Nada más que la sitagliptina luego cuesta muy caro. Cada una de las presentaciones llegan a costar hasta 7,000 pesos. Depende de dónde la consigan, pero sí es un medicamento muy caro, y si no lo da el Seguro Social o alguna institución pública, pues va a ser de difícil acceso para la mayoría de nosotros. Bueno, y ya para terminar con este grupo de fármacos, aquí tenemos los antagonistas, los agonistas de la GLP-1. Es una enzima que nos ayuda a transportarla, va a meter también esta glucosa a la célula. Entonces aquí tenemos al principal característico, la liraglutida, y pues como ven también son de muy larga duración. En este caso hay incluso algunos como la exenatida que dura más de una semana, pero desgraciadamente se asocian muchísimo más a efectos gastrointestinales peores todavía que la metformina, porque no solamente producen diarrea, sino también náusea y vómito, entre otros efectos adversos que pueden ver aquí. Me faltaba los inhibidores del cotransportador de sodio. Aquí nada más considerar que estos medicamentos pueden producir alteraciones inmunológicas, entre ellas algo que se llama gangrena de Fournier, por lo que se trata de evitar en pacientes hospitalizados. Y bueno, ya como último grupo, y que seguramente han escuchado, es la propia insulina. Ya hemos hablado de que la insulina es una hormona que produce el páncreas. Sin embargo, ¿qué sucede cuando ya no se produce? Bueno, pues nosotros tenemos que administrarla. Es decir, llega un punto que después de mucho ayuno, o después de largos periodos de ayuno, o una alta ingesta de contenido alto en azúcar todos los días y de forma frecuente, pues va a llegar un punto donde se nos va a acabar esta producción de insulina. Las células beta pancreáticas se van a atrofiar, se van a, digamos, pues sí, tener una disfunción. Ya no vamos a tener insulina, entonces en esos pacientes tenemos que administrarlas. Como dato y como comentario, mucha gente que piensa que la insulina te deja ciego.
No podría haber algo más falso, en realidad es la propia diabetes que ha tenido un efecto durante muchísimos años que nos produjo esa complicación y llegó a la ceguera. De hecho, yo he tenido familiares y tíos que han quedado ciegos antes de fallecer de la diabetes, pero ya son casos muy avanzados en gente que no sabía que tenía la enfermedad o la tenía pero no creía y bueno, no tomaba sus medicamentos y total que ya cuando le ofrecen la insulina estaba todavía a tiempo de corregirse, pero no. La insulina no es una sentencia de muerte, nuestro mismo cuerpo la produce, entonces es algo bastante beneficioso, pero pues desgraciadamente muchas personas prefieren evitarla. Una característica de la insulina es que a diferencia de la mayoría de los medicamentos que estuvimos hablando, de todos esos grupos, es que tiene que ser inyectada. Es decir, damos un pequeño piquete para inyectar la insulina en las zonas donde tenemos un poquito más de grasa, como es a nivel abdominal, o sobre todo como si fuera algo parecido a una vacuna. Depende de dónde la apliquemos, pero al final es una administración que ocupa una jeringa. Y bueno, es una jeringa muy delgadita, muy pequeña, de un mililitro generalmente, porque se aplican eh, pocas unidades. Y bueno, hay de acción rápida, de acción ultra rápida, la más conocida aquí es la Lispro, la regular, la de acción intermedia es la NPH normalmente y la que dura mucho tiempo. Esta también es una maravilla. La insulina que solamente se aplica una vez al día es la glargina, es la que cada vez se utiliza más, ya que no tenemos que estar al pendiente de si después de comer, si antes de comer, varias veces por día. Una sola aplicación de la insulina glargina antes de dormir nos ayuda muchísimo en el paciente diabético que ya necesita la insulina. El fenómeno de SOCMODI es una complicación que se produce cuando hay una hipoglucemia después de aplicarnos esta insulina antes de dormir. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, un rebote. Nos aplicamos la insulina, en teoría nos debería de controlar, pero nuestro cuerpo reacciona produciendo hormonas que a la mañana siguiente nos van a producir un nivel alto de glucosa, cuando en teoría tendríamos que tener la insulina más controlada. Y bueno, esto va a meritar el que tengamos una interconsulta con un especialista en todo lo hormonal, que es el endocrinólogo. Y bueno, esperamos que en la mayoría de los pacientes que requieren insulina y estén diabéticos no necesiten ir con el endocrinólogo por este fenómeno. Otra es que la diabetes también se asocia a los triglicéridos y el colesterol alto. Específicamente dentro del colesterol hay un aumento de las concentraciones de LDL. Este tipo de colesterol es el que conocemos como colesterol malo, entre comillas. Así se le conoce en muchas de las ocasiones LDL. Hay una baja en el colesterol bueno, que es el HDL. Normalmente este colesterol lo vamos a encontrar en los pescados, en aceites como el oliva y el aguacate. El colesterol malo en productos de bajo contenido energético y un alto contenido calórico y sobre todo de este tipo de colesterol, como podrían ser algunos productos procesados, entre ellos las frituras, etcétera. Bueno, ya hablando de sus complicaciones, ya estamos llegando a la parte final de esta presentación. Tenemos complicaciones que se presentan rápido en la diabetes, que nos van a hacer que tengamos que acudir al hospital o llevar a nuestros familiares allí. Las dos principales son la cetoacidosis diabética, que se asocia mucho a la diabetes tipo 1, y el estado hiperosmolar. Sé que suena a términos muy complejos, en realidad es mucho más simple de lo que suena. Vean. Tenemos entonces estas dos, la cetoacidosis, el estado hiperosmolar. Tiene un nombre más largo que es estado hiperglucémico, hiperosmolar no cetósico, pero para abreviar, estado hiperosmolar. Y otra complicación es cuando tenemos una hipoglucemia. Como ya hemos estado hablando, el tratamiento para la diabetes nos puede producir esta complicación, entonces es importante identificarla. La hipoglucemia nos puede matar, entonces hay que tener mucho cuidado que no se presente esta complicación ni alguna de las otras tres. La prevenir es agua. El mayor aliado que tenemos los seres humanos para prevenir enfermedades, además del ejercicio y la dieta, es el consumo de agua. Ahora, estas complicaciones entonces las puse en esta tabla. La cetoacidosis, como su nombre lo indica, es cuerpos cetónicos, acidemia y glucosa alta. Esas tres se tienen que reunir para que estemos hablando de una cetoacidosis diabética.
En realidad, como les dije, es mucho más fácil. Hacemos un paciente acidótico después de un estudio de sangre, vemos un pH bajo, bueno, esa es una acidosis y aparte la glucosa está alta. Eso nos hablaría de una cetoacidosis diabética que, como ya dijimos, se asocia más a la diabetes mellitus tipo 1. Pero en la persona que tiene diabetes tipo 2, que es la gran mayoría de la población, en aquellos adultos con explicación de urgencia que se llama estado hiperosmolar. La característica principal es que únicamente tenemos glucosa alta y la osmolaridad elevada. Esto de la osmolaridad seguramente ya lo conocen la mayoría de ustedes que son químicos, pero bueno, se trata de tener gradientes de concentración elevados. ¿Y qué es eso? Bueno, una gran cantidad de partículas de osmolaridad que la vamos a detectar en la orina generalmente. Y como ven, tenemos una diferencia importante en cuanto a estas dos complicaciones hablando de la glucosa. Aquí en la cetoacidosis diabética el valor normalmente va a ser de 250 a 350, pero ya en el estado hiperosmolar vemos glucosas que incluso el glucómetro, ese que utilizamos en el dedito, que muchos de ustedes ya conocen, pues va a decir error, no lo va a detectar. Y si además de esto la persona está sudando, se siente mal, pues ya estaríamos hablando de un estado hiperosmolar. No quiere decir que un adulto no pueda presentar una cetoacidosis diabética. Por supuesto que no. Existen mecanismos que nos van a producir esta entidad en adultos. La he visto también. Son pacientes que llegan a estar en terapia intensiva, un área especial de urgencias o al lado de urgencias, pero lo más frecuente es que se produzca un estado hiperosmolar. Y como ven, uno de los criterios es el estado mental. Una persona diabética que ustedes vean como que tiene mucho sueño y aparte está como diciendo incoherencias, bueno, podría estar cruzando con una cetoacidosis diabética o un estado hiperosmolar, para que lo tengan en cuenta si tienen algún diabético conocido y de repente ven como que se le bota la canica o ya está como muy desorientado con mucho sueño. No lo piensen y llévenlos a urgencias. Entonces ya para simplificar la cetoacidosis tenemos una deficiencia absoluta de insulina. Esto es lo que va a producir esta cetoacidosis con una ruptura de los lípidos y también a su vez la acumulación de cuerpos cetónicos como consecuencia de esta ruptura de lípidos y la producción de una acidosis o una alteración en la sangre donde va a haber mucho pH. Y el estado hiperosmolar, bueno, pues ya sí podremos tener una deficiencia en insulina, pero es relativa. No tenemos una deficiencia absoluta como la cetoacidosis diabética, que como ya dijimos se presenta más en la diabetes tipo 1 o en estadios muy avanzados de la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, para que lo tengan en consideración, cetoacidosis de cetonas, acidosis y diabetes. Diabetes más osmolaridad. ¿Y cuál va a ser el tratamiento de estas crisis hiperglucémicas? Como ya dijimos, el principal aliado de los seres humanos para prevenir la mayoría de las enfermedades, la diabetes no es excepción, ni tampoco en sus complicaciones, es hidratarnos. Hidratarnos con agua simple. Ustedes seguramente ubican esto, es una solución. Los médicos o en el campo médico, los profesionales de la salud lo conocemos como solución fisiológica, pero su nombre en realidad es cloruro al 0,9%. Es una concentración de agua básicamente que nos va a ayudar a regular una crisis hiperglucémica como puede ser la cetoacidosis o el estado hiperosmolar. Entonces lo primerito sería colocar esta solución de cloruro de sodio para hidratarnos, aplicar insulina, porque como ya vimos puede haber una deficiencia absoluta o relativa, pero al final hay una deficiencia de esta insulina, por lo que la vamos a aplicar. Esto nos va a permitir a su vez hacer Te estas voy a mandar el correcciones archivo de... de ¿cómo se llama? De, Perdón, no de tienes Compass abierto tu micrófono. para... Iván. Dime. Muy bien, bueno, vamos a continuar, ya estamos llegando a la parte final. Entonces, la glucemia va a consistir en estos puntos de hidratación, en aplicar insulina, en corregir los electrolitos, principalmente el sodio, el potasio y el magnesio. Vamos a buscar una causa y también la vamos a corregir. A su vez, como la hiperglucemia nos condiciona a un aumento de los trombos, que a su vez puede producir embolia pulmonar, embolismo cardíaco o cerebral, que sería muy frecuente, bueno, pues vamos a tratar de prevenir esta situación aplicando el tratamiento antitrombótico, la enoxaparina, heparina fraccionada, etcétera. Bueno, ya veríamos en urgencias qué aplicarle, pero esos son los 5 pilares del tratamiento de la glucosa elevada.
aquellas que tardan años en producirse. Generalmente las vamos a ver en pacientes adultos mayores y como pueden ver en la imagen tenemos un adulto mayor que está dializándose. La principal razón por la que una persona llega a dializarse es por la insuficiencia renal. Y esta insuficiencia renal, muchas de las ocasiones, en la gran mayoría, va a ser por una nefropatía diabética, es decir, una enfermedad del riñón producida por la diabetes, por el descontrol de la glucosa. Estas complicaciones se dividen en aquellas que afectan a pequeños vasos, como pueden ser la retina, los vasos del riñón o los vasos que dan irrigación a los nervios, o aquellas que afectan a los grandes vasos. Aquí tenemos, por ejemplo, la insuficiencia arterial periférica. Como pueden ver en la imagen, tenemos una disfunción de estas arterias. Aquí tenemos a una muy importante, que es la arteria tibial, y que nos va a producir la irrigación. Por eso luego los diabéticos tienen ya mucha retención de líquidos en sus piernas, o por esta entidad incluso es que se desarrolla el pie diabético. A lo mejor ustedes lo han visto, a lo mejor no, pero en los diabéticos es muy frecuente que llegan a tener una úlcera y que se les empiece, digámoslo de forma coloquial, de forma no tan... bueno, que se les empiece a pudrir, vaya, el pie. Eso sucede por una falta de riego sanguíneo, producto del daño que tenemos en las arterias, por la grasa que se acumula ahí y por el daño que tiene el tener altos niveles de glucosa ahí. Entonces, para que lo tengan en consideración, esto es muy frecuente en un diabético descontrolado. El quedarse ciego es otro de las complicaciones más frecuentes de pequeños vasos, pero también puede haber alteraciones cardíacas y cerebrales. De hecho, en estudios recientes en adultos mayores, los geriatras están asociando muchísimo la aparición del Alzheimer con la diabetes, también otras enfermedades neurodegenerativas, pero el Alzheimer en años recientes se le está empezando a denominar como la diabetes cerebral, para que lo tengan en consideración. Prevención de complicaciones, hay que hacer un examen de orina, un examen que nos permita ver cómo está funcionando el riñón. Esto se le llama índice albúmina creatinina 24 horas. Nos sirve también para diagnosticar la diabetes mellitus tipo 2. Se tiene que hacer al momento del diagnóstico y si estamos hablando de la tipo 1 a los 5 años. Lo mismo para la prevención de complicaciones en los diabéticos tipo 2 es al momento y anual. Y en los tipo 1 es 5 años después. ¿Por qué? Bueno, porque generalmente lo vemos en personas más jóvenes. Pero, para que lo tengan en cuenta, es no únicamente diagnosticar la diabetes, es prevenir que se quede ciego, que tenga alteraciones en otros órganos, que pueden ser muchos los órganos los que se van a afectar, de hecho casi todo el cuerpo, pero aquí están los principales. Entonces tenemos que mandarlo al oftalmólogo una vez que tenemos detectado al diabético. Para que lo tengan en cuenta, si llegan a presentar ustedes alguna vez el diagnóstico de diabetes, si alguien los llega a diagnosticar con diabetes, lo primero que tienen que hacer es hacerse un examen de orina para ver su filtrado glomerular, que es la función de su riñón, o también hacer inmediatamente la visita con el oftalmólogo, para que lo tengan en cuenta. La diabetes en la embarazada es aquella que se presenta con glucosa alta después de la semana 13 hasta la concepción en la semana 40. Hay criterios para diagnosticar esto. Una persona que tiene la sospecha de diabetes en el embarazo, es importante diagnosticarla porque si no, el feto puede nacer con macrosomía muy grande o con otras complicaciones y su madre puede quedar con diabetes de por vida. Entonces, el tener el diagnóstico nos va a prevenir estas dos situaciones y por supuesto las complicaciones que podrían llegar a poner en peligro la vida tanto de la madre como del producto. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Hay criterios, sí, nada más los dejo para que ustedes puedan visualizar qué hay en ayuno, a las 2 horas, etcétera. Luego, las mujeres embarazadas que se sospecha de diabetes gestacional, tenemos que hacerles varias revisiones en varias horas, ahí las tenemos en la clínica, dándoles un poquito de azúcar, midiéndole la glucosa a la hora, luego las 2 horas, luego las 3 horas o hasta las 4 horas. Entonces llega a ser muy latoso para la paciente embarazada con sospecha de esta entidad de diabetes gestacional. Y pues tenemos unas metas, esta es la última diapositiva. En aquella paciente que tiene un embarazo y es diabética, debemos de mantener la glucosa en menos de 95 en ayuno. A la hora tiene que estar en menos de 140 y a las 2 horas tiene que haber estado en menos de 120. Y ya con esto sería todo. Únicamente quiero hacerles la mención de que la glucosa baja
es cuando tenemos glucosa en menos de 60 miligramos sobre decilitro. Si ustedes se sienten mal y se llegan a revisar la glucosa y está en menos de 60, usted tiene una hipoglucemia y tiene que tomar algo de azúcar. Si sigue debajo, después de los 10 minutos de que usted hizo esto, o está bajando más, ya debería haberle informado a algún conocido, algún familiar o compañero de trabajo. Si les pasa en el centro de trabajo, tienen que avisar al servicio médico. Y por su atención, muchísimas gracias.